La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Doy muchas gracias a Dios por poder estar hoy contigo. Estamos a miércoles 25 de octubre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. Y te quiero explicar por qué todos los miércoles y todos los viernes recuerdo, o casi todos, recuerdo que el Señor y María nos invitan al ayuno. Mira, fíjate, querida alma contemplativa, una persona que ora y ayuna es una persona que es difícil que no viva con fervor y con intensidad su vida cristiana. La oración y el ayuno suelen ser muy importantes para vivir con fervor e intensidad nuestra vida de fe y nuestra vida espiritual. Y estoy convencido de que a nuestra familia espiritual una de las cosas que la Virgen espera de nosotros es que seamos una familia de mucha oración y de mucho fervor. No creo que tengamos que ser una familia muy grande, pero yo sí que creo que la Virgen quiere que seamos una familia muy fervorosa. Así que ese es el motivo por el que os recuerdo con tanta frecuencia la importancia de la oración y del ayuno. El Evangelio de este miércoles, que es de San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48, es un evangelio que, como cada evangelio, tiene unas enseñanzas preciosas para nosotros. Escúchalo con mucha atención. Deja que el Señor te hable al corazón en las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá
al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas. Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Estas son, querida alma contemplativa, las preciosas enseñanzas que hoy te trae Jesús. La primera enseñanza, que es en la que más quiero que te fijes, en la que más quiero que te detengas. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y la respuesta de Jesús es la siguiente: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre? Le está diciendo a Pedro: ¿no eres tú acaso ese administrador fiel y prudente a quien voy a poner al frente de mi servidumbre? Es decir, que sin decírselo directamente, le está dando a entender: Pedro, esta parábola no la digo ni por vosotros ni por todos. Esta parábola, Pedro, la digo por ti. Pedro podía entender perfectamente de la respuesta que le da el Señor: la parábola la estoy diciendo por ti, Pedro.
Pero al mismo tiempo, cualquiera que oiga esta respuesta del Señor puede entender. La parábola la está diciendo por mí. Porque es una respuesta que también cualquiera que la oiga puede entender. Es por mí. Entonces es una respuesta muy inteligente del Señor. Porque al mismo tiempo le responde a Pedro y nos responde a cada uno de nosotros. Entonces aquí viene la enseñanza que a mí me gustaría que se te quede muy grabada en el día de hoy. Cada evangelio que leo, cada evangelio que escucho, todas las personas se lo pueden aplicar. Está destinado a todas las personas. Pero Jesús lo dice especialmente para mí. Cada evangelio de Jesús es una palabra que Jesús me habla al corazón a mí. Esto es muy importante. Porque si tú, cada vez que lees el Evangelio, cada vez que escuchas el Evangelio, por ejemplo en la Santa Misa o donde lo escuches, tú tienes una fe viva de que esa palabra del Evangelio es una palabra de Dios, de Jesús, para ti hoy, entonces esa palabra te va a introducir cada día en un encuentro personal con Jesús y en un diálogo personal con Jesús. Y esto es clave, sobre todo para un alma contemplativa, como quieres ser tú y como quiero ser yo. Que cada día entres en un diálogo vivo con Jesús. Que tu relación con Jesús nunca se haga rutinaria. Sino que cada día le busques de corazón como un nuevo día, como si fuese el único día que le puedes buscar, que le puedes amar. Y que cada día le permitas al Señor hablarte al corazón. Vamos a avanzar a alguna enseñanza más que contiene el Evangelio de hoy. Dice Jesús:
Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Fíjate lo que dice Jesús. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Se está refiriendo aquí Jesús claramente a aquellas personas que han sido constituidas en autoridad. Las personas que han sido constituidas en autoridad son aquellas a quienes se les ha confiado mucho. Y dice Jesús de ellos, a quien mucho se le confió, más aún se le pedirá. Es decir, que las personas a las que mucho se les ha confiado, me incluyo, porque soy sacerdote y por lo tanto he sido constituido autoridad, las personas a las que mucho se nos ha confiado, más aún se nos va a pedir. Hoy en día se critica mucho a la autoridad. Vivimos en una época que no es respetuosa con la autoridad, sino que valora poco la autoridad y la critica mucho a la autoridad. Y esto no está de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña que debemos valorar la autoridad y debemos respetar la autoridad. Entonces hoy quería decirte, querida alma contemplativa, que no critiques a la autoridad, sino que la respetes y ores por ella. Pues nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.